Estamos en el CIPAS número 2. Recuerden que el CIPAS, yo soy Jairo Chaverra Serna, pues docente, me encuentro en el chat Turbo. Veo que ya están escribiendo al chat, qué bien. Estamos en el CIPAS número 2. Bienvenidos todos. La idea es que hagamos un CIPAS corto pero práctico que les pueda apoyar a ustedes en el desarrollo de la actividad. Vamos a compartir la agenda del día de hoy. Entonces, nuestra agenda es la siguiente. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que es el enfoque del curso relacionado con la guía. Esta guía tiene como objetivo conseguir aprender, practicar lo que es la evaluación económica, la evaluación ambiental y la evaluación social. Para ellos tenemos, entonces vamos a buscar el cálculo del valor presente neto, de la TIR, de la relación beneficio-costo. Hacemos un análisis de lo que se exigen los proyectos de inversión, como el cumplimiento de la norma técnica ambiental y el cumplimiento de la norma técnica social. Lo que toca, lo que corresponde a lo que es el trabajo colaborativo, cuál es el trabajo individual, analizando que tenemos una forma diferente como la hemos venido trabajando. Acá lo prioritario es el trabajo individual. Haremos el componente práctico de la plantilla y tendremos unas conclusiones. Antes de iniciar, necesito que ustedes me cuenten si han tenido alguna dificultad, cuáles, en dónde creen que debemos reforzar el CIPAS, teniendo en cuenta pues el desarrollo de la agenda que hemos manifestado. Buenos días para todos. ¿Alguien tiene algo que manifestar, algún aporte o algún soporte que considere que debe ser interesante o cuál ha sido la dificultad? Les escucho. Cuéntame, Buenos Yorlani. días, tutor. Yo en la parte de análisis de sensibilidad hasta ahí me quedé bloqueada. En la parte de cómo sacar el incremento del 2% del precio de venta, el del 6%, el incremento de los costos y la disminución del 6% de los costos de los insumos. Ahí no pude avanzar. Listo, claro que sí, Yorlani. Entonces, básicamente lo vamos a trabajar. ¿Quién más tiene otra inquietud? ¿Otra propuesta? Le escucho. Ya se han unido dos estudiantes más, ya tenemos dos estudiantes que están registrados. ¿Alguna otra inquietud? Por favor, les agradezco que se registren. Richard, ¿qué inquietud, dificultad has tenido con la actividad? Sí, profe, algo muy parecido con la compañera también. Pues como Muy para llegar a bien, decir, terminamos lo de los bancos y esto, pero ya siempre tiene ahí su dificultad. listo, claro que sí. Sara Milena. Alejandro. Alejandro, ¿qué consideras tema importante para trabajar después de haber escuchado la agenda? Te escucho. Laura Melissa. Yesenia. Melissa. Tutor, me Karen. gustaría ahondar sobre la entrega individual. Muy bien, claro que sí. Interesante. Tutor, la compañera Laura le dice que ella no puede hablar porque no se dio para activar la cámara ni el audio cuando ingresó. O sea, ella lo está escuchando usted, pero no le da la opción de habilitar el micrófono ni la cámara. No tiene opción. Bueno. Lady.
Yalisa. Bueno, tan amable, me confirman si están viendo mi pantalla. Voy a continuar. Sí, profe, se está viendo la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestros feedbacks. Como les dije, la actividad, vamos a ver un breve recorrido de lo que dice la guía de actividades. Esto no se ha contado, pero yo les voy a contar. Este curso que se llama, esta fase que se llama Evaluación Proyecto Sostenible, está unida a 3 aspectos. Como lo pueden ver, para hacer una evaluación de un proyecto sostenible, los inversionistas debemos o deben cumplir con 3 aspectos. Como observan acá, el aspecto A se llama evaluación económica del proyecto, que es el que básicamente hemos estado trabajando con la plantilla desde que iniciamos con la hoja información básica de entrada, desde lo que son los presupuestos hasta los flujos, ¿cierto? Y luego terminar con el análisis de sensibilidad. La evaluación ambiental del proyecto es una situación que no se puede olvidar, y ya muchos proyectos se pueden abortar o se califican o no se autorizan porque tienen alto impacto ambiental, porque no solamente es que se busque el beneficio de los inversionistas, sino también que no haya afectación al impacto ambiental. Y tercer aspecto para evaluar un proyecto que sea sostenible es la evaluación social del proyecto. Estos 2 últimos aspectos, la evaluación ambiental y la evaluación social, han tomado mucho auge recientemente. Si bien ahorita vamos a observar que de pronto la evaluación social es casi que voluntaria, también muchos proyectos se pueden, digamos, abortar porque tienen alto afectación para la sociedad. Uno es para el aspecto ambiental y otro es para la sociedad porque no conllevaría o no está generando bienestar. Esos 3 aspectos unidos son lo que vamos a analizar en la fase 4, en la fase final de nuestro proyecto, ¿cierto? Que es donde vamos a decir el proyecto es justo, viable y aceptable. Eso lo analizaremos en la nueva fase. Vamos a entrarnos ahora a la actividad individual. La guía nos está diciendo que para esta actividad individual, básicamente se le da un alto valor a lo que es el trabajo individual. La parte de trabajo colaborativo es que nosotros entramos al foro y en el foro dejamos evidencia de nuestra participación. Se recomienda subir, hay un video que nosotros les entregamos a ustedes, creo que ustedes lo han visto, un video que dice cómo es la participación y análisis argumentativo en el foro, ¿cierto? Porque la guía está diciendo que hagamos participación directa en el foro. Es decir, que subimos, por ejemplo, lo que yo interpreto como la evaluación, digamos, la relación beneficio-costo, y yo no voy a juntar un documento en Word, sino que adjunto un pantallazo donde está la explicación directa, ¿cierto? Hay un video que nosotros les compartimos donde está explicado cómo es la participación directa. Ahora bien, en el aspecto, por ejemplo, si yo entro al foro y doy un aporte de lo que yo interpreto, de lo que da por resultado la relación beneficio-costo, yo coloco un pantallazo, coloco mi observación, mi análisis, un pantallazo, y ahí sí puedo juntar una parte de la plantilla donde está mi cálculo, ¿cierto? Pero lo que se refiere acá es que la participación debe ser argumentativa en el foro, ¿cierto? Les recomiendo ver ese video donde el video nos dice cómo es la participación. Bueno, eso es lo que es la parte colaborativa. Recordemos que no va a haber un trabajo colaborativo. Acá, si bien yo subo al foro mi aporte, como digamos mi interpretación, yo no tengo que hacerlas todas, ¿no? Yo puedo tomar una. Yo puedo tomar la interpretación de la TIR, de valor presente neto, o una parte de la sensibilidad. Lo importante es que ustedes se pueden coordinar, acordar y decir, bueno, usted suba la TIR, otro que suba la relación beneficio-costo, otro que suba la sensibilidad relacionado con la disminución de los precios, de la cantidad de producir, otro que suba la sensibilidad relacionado con el cambio de la tasa
del préstamo, otro que diga con la inflación, ¿cierto? Pero yo voy a observar que en el foro usted haya hecho una participación, pero el fuerte de esta fase es que el trabajo individual no se debe compartir en el foro, ¿cierto? Ese trabajo individual usted lo tiene que subir es en el foro de evaluaciones, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que entregar su informe como lo está diciendo la guía, ¿cierto? Entonces, revisemos la guía. La guía básicamente está diciendo eso. Miremos lo que dice la guía. Entonces, cuando usted en la parte final, ve lo que la guía dice. La actividad grupal es solamente que usted va a subir, como le dije ahora, su aporte. Pero lo básico aquí es la actividad individual. Cada estudiante, a partir de los análisis que hagan y que observen el foro, como ustedes están subiendo análisis en el foro, usted se puede apoyar de esos análisis del foro que le pueden servir para que construya su trabajo individual, que es un informe. O sea, cada estudiante debe construir un informe y en ese informe va a analizar los resultados del valor presente neto, la TIR, relación beneficio-costo y los indicadores de listas de ambiental y social. Pero ¿dónde se va a aportar? Se va a soportar de los debates que hagan los compañeros en el foro, ¿sí? Pero cada uno debe subir su trabajo, como dice la guía, un documento Word, ¿cierto? Con interlineado 1.5 del espacio, la norma JAPA, sus conclusiones, sus aspectos de soporte bibliográfico, ¿cierto? Pero tenga en cuenta que su actividad es individual. Usted no se puede esperanzar de que un compañero de grupo lo va a registrar. No, nadie va a registrar a nadie. Cada uno va a subir su trabajo. Entonces, vamos a calificar unos niveles altos en el primer criterio, por ejemplo. El estudiante, mire que no dice el grupo, sino que el estudiante, ¿sí? El estudiante debe establecer la factibilidad del aspecto económico del proyecto. Entonces, usted hace su informe donde va a dar cuenta del análisis, del cálculo y análisis del valor presente neto, de la TIR, la relación beneficio-costo. Esto te dará un alto porcentaje en cumplimiento del primer criterio, que es establecer la factibilidad económica del proyecto. El segundo criterio, que te da un puntaje alto, se está relacionado con la lista de cumplimiento de la parte ambiental. Entonces, dice el estudiante, medio que no dice el grupo, dice el estudiante analiza la responsabilidad del proyecto en el aspecto social y en el aspecto ambiental. Recuerda que el aspecto social está una norma ISO que es la 26 y para el aspecto ambiental tenemos una norma ISO que es la 14001, ¿cierto? Entonces, cada uno no se puede confiar que los compañeros lo van a reportar, no. Cada uno va a reportar su trabajo, su informe, como dice la guía. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna dificultad, por favor, los escucho. Cuéntenme. Profe, en ese caso, entonces lo que Tutor, hacemos es tutor, yo tomamos... tenía, no, Espere que el compañero termine de dar la orientación. Cuénteme, le escucho. profe, en ese caso lo que yo entiendo y de acuerdo al video anterior es nosotros tenemos una pestaña en el Excel donde tenemos todo nuestro análisis de sensibilidad. Allí tomamos el pantallazo y ese es el que compartimos con parte de nuestro análisis dentro del foro, ¿cierto? Y ya de manera individual ampliamos un poco más porque obviamente es viable o no el proyecto de acuerdo pues, al análisis ya más detallado que hicimos. Y a partir de ahí pasamos dentro de la documentación de manera individual a complementar con la lista de chequeo ambiental, social y demás. Eso está correcto. Lo que pasa es que yo te decía que está bien el pantallazo y haces tu análisis. Eso está correcto, ¿cierto? Entonces quiere decir que tú tienes que trabajar sobre el proyecto que ya ustedes tienen, que Sí, yo debo tener copia. Entonces yo para comprobar de que tú me estás haciendo un análisis con base a ese pantallazo es porque yo también tengo el archivo. Entonces lo que tú me estás diciendo está totalmente correcto. Correcto. ok, Ya en tu trabajo individual tú puedes ampliar porque digamos que tú no te vas a regalar
digamos, tu interpretación, Sí, ¿cierto? yo Tú das una pensaba, por interpretación. ejemplo, colocar, exacto, yo pensaba colocar los valores de el TIO, el BPN, el TIR, como un pantallazo pequeño, únicamente con los valores que tengo allí. Porque el resto de información, toda la proyección, todos los valores de interés, de inflación, todo esto, pues me van a dar a mí una pauta para decir, mire, efectivamente el proyecto sí es viable y no es viable, y a partir de ahí desarrollar el análisis. Ajá. ¿Quién más tiene otra Tutor, idea? una pregunta. Tutor, una pregunta. O sea que el trabajo se sube en Word al entorno de evaluación de manera individual. Correcto. Cada uno de manera individual va a su, vamos a entrar al campus, va a su campus, ¿cierto? Cada uno de manera individual y en el acceso de evaluación y seguimiento, cada uno sube su trabajo. Nadie puede estar esperanzado a que otros le van a, subir, le van a registrar en la tabla de contenido porque no va a haber eso. Cada quien, usted sabe muy bien cómo ingresan, ¿cierto? No nos vamos a dedicar a hacer esto. Pero cada uno, ustedes saben cómo ingresan, ¿cierto que sí? Eso, entonces cada uno de manera individual sube su trabajo, no tiene que esperar que los compañeros lo van a reportar porque nadie lo va a reportar. Cada quien va a subir en el foro de evaluaciones lo que le corresponde, ¿cierto? Vamos a ingresar aquí rapidito para que observemos. Entonces cada uno va a ingresar a su foro. ¿Se me están viendo en mi pantalla? Sí. Pero, profe, está compartiendo la diapositiva únicamente. Perdón, vamos a compartir entonces todo, perdón. Qué pena. Voy a compartir entonces todo. Vamos a compartir todo. Vamos a compartir pantalla. Aquí sí están viendo mi pantalla, perdón, me confirman, sí. ¿Están viendo mi pantalla, por señor. favor? Sí, profe, Bueno. ahora sí estamos viendo. Muy bien, gracias por la observación. Entonces vamos nosotros a evaluación y seguimiento, evaluación, ¿cierto? Vamos a la actividad que estamos en la fase 3, evaluación, y cada uno de manera individual aquí va a reportar su trabajo, ¿cierto? Cada uno va a subir su trabajo, cada uno de manera individual. Entonces van a ver 1, 2, 3, 4, 5 trabajos, 5 productos, ¿cierto? Eso está claro, ¿sí o no? Creo que está claro, me confirman, por favor. Bueno, Sí, entonces profe, vamos a la continuar con... clara. Ya quedó claro, nuestra guía quedó clara cómo es el desarrollo de la guía. Podemos continuar entonces. Muy bien. Vamos a continuar. El tiempo nos apremia. Entonces, como les decía, la evaluación económica del proyecto está basada en estos aspectos. Yo les dije ahora que hay una evaluación que es la evaluación total del proyecto. Les dije ahorita que el proyecto sostenible se nutre de evaluación económica del proyecto, de evaluación ambiental y evaluación social del proyecto, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Eso lo tenemos como soporte en el documento Rincón. Ese documento Rincón, que creo que todos ustedes lo tienen, es un documento supremamente útil y necesario para el desarrollo de este trabajo. Ustedes creo que ya lo tienen, ¿cierto que sí? Por favor me confirman, sí. Le escucho. No, profe, yo no lo tengo. No lo... Profe, yo Uy, qué tampoco. falla. Ese documento, bueno, entonces yo se lo voy a compartir. Yo creo que ese está en el foro 4, pero yo ahorita se lo voy a compartir. Ese documento, vamos a tratar de compartírselo por aquí por el chat de una vez. Vamos a tratar de compartirlo por acá una vez. Profe, pero si Ay, quiere profe, pero es que yo sigo con el el Skype, inconveniente profe, sin porque chat. por el chat de acá no Ah, tenemos bueno, todos. listo. Entonces lo compartimos por el Sky. Ahorita lo compartimos por el Sky. Eso es un compromiso, listo. Este es un Bueno, documento demasiado importante que ustedes deben de tener. Entonces yo lo voy a compartir, pero por el Sky mío, mi quedo personal, no por el Sky del grupo. Listo, entonces por el personal yo ahorita les comparto eso por ahí. Entonces este documento es el documento clave para esta actividad, lo que tiene que ver básicamente con la parte social y ambiental, porque es que ustedes observan un poco de ítems que está escrito ahí, pero usted dice, bueno, ¿y eso dónde sale? ¿Dónde salió? ¿Qué 4.3? ¿Qué 4.1? ¿De dónde salió eso? Listo, ahorita lo vamos a mirar. Entonces, como ya les dije que la evaluación del proyecto sostenible tiene 3 aspectos, que es la evaluación económica, ambiental y social, voy a iniciar con la evaluación económica.
La evaluación económica, lo observan acá, están viendo mi pantalla, creo que sí es cierto, está centrada de la tasa interna de retorno, el valor presente neto, la relación beneficio-costo, y nosotros no hemos hecho un periodo de repago, sino que hemos hecho el análisis de sensibilidad. Sí, están observando mi pantalla. Voy a continuar. Entonces, para eso nosotros, la parte económica del proyecto, nos soportamos en esta matriz que está en nuestro simulador de la plantilla Excel. Tenemos unos flujos del proyecto de caja, tenemos un análisis de sensibilidad, la relación beneficio-costo y la lista de chequeo. Vamos a proseguir. Entonces, ya todos, a esta instancia, todos tienen claro conceptualmente qué es el valor presente neto, qué es la tasa interna oportunidad. Eso lo tenemos claro, creo que sí. Por favor, me dice si tiene alguna dificultad, porque nosotros tenemos que tener claro qué es el valor presente neto para poder dar interpretación de esto y que es latido. Le escucho. No me escuchan. Sí, tutor, esa información es la que está en el análisis de sensibilidad al final. Muy bien, entonces voy a continuar. Entonces vamos a entender que ya entendemos esto. Sabemos que el valor presente neto entonces es una sumatoria de todos los ingresos. Le resto los costos. A los costos le resto los ingresos y me da un valor presente neto. Entonces yo puedo tener el valor presente de los ingresos, que son los que están aquí, ¿cierto? Que es todo lo que es operación, acá se llama operación, que son los ingresos, que estoy subrayando, y la inversión, que son los costos. Entonces, al yo hacer una diferencia, a la inversión le resto mi operación o mi ingreso, me da un flujo de caja del proyecto, ¿cierto? En este ejercicio tenemos dos flujos de caja. Tenemos un flujo de caja del proyecto como tal y un flujo de caja del inversionista, que es el que están viendo ustedes acá, ¿cierto? Aquí pueden observar en la letra, en la franja rosada, que dice flujo de caja del inversionista. La diferencia entre estos dos flujos es que este flujo que tenemos acá tenemos solamente lo que, digamos, el movimiento de la persona que tiene el proyecto, o sea, de cuando yo estoy soportando todos los costos, estoy soportando tanto mi propio capital, y mi propio capital está soportado acá en la inversión, y luego lo comparo, la inversión inicial que está en el año 0, más inversiones que están en el año 1, 2 y 3, que son los que tienen que ver con soportado con los costos de las compras, materias primas, pago de arrendamiento, pago de salarios y todo ese poco de gastos que tengo. Y acá en la operación está la parte cuando yo empiezo a recibir ingresos. Recordemos que en el año 0, como es el proyecto inicial, solamente está la inversión, no hay ingresos. El ingreso prácticamente empieza cuando el proyecto inicia en el año 1. Y esta diferencia de, por ejemplo, 22 millones de los costos, más 33, que es positivo, que es de la operación, me da unos valores positivos de 11 millones. Esto acá es lo que es el flujo de operación. Y este otro flujo es cuando la persona yo como inversionista fui al banco y tomé un crédito. Entonces, esa es la otra diferencia que hay. ¿Okay? Entonces, por eso aquí observamos que tenemos un valor presente neto con unos valores diferenciales y una tasa interna de retorno que es muy diferente a cuando lo calculamos haciendo nosotros la inversión. Como pueden observar de manera visual, cuando yo hago toda la inversión, el valor presente neto me da 277 millones, y cuando yo hago un crédito me da 288, lo que quiere decir que es mejor trabajar con la rentabilidad del dinero que tomo de los bancos. Ahorita vamos a mirar entonces el cálculo. Ustedes ya dijeron que no tienen inconveniente con eso, entonces lo voy a continuar. La TIO, que es la tasa interna de oportunidad, ya ustedes la calcularon, ya ahí el ejercicio nos dice que es 19.6%, si no estoy mal. La TIR, bueno, económicamente ya dijimos que, o sea, no tenemos problema con eso, entonces no voy a devolverme. Vamos al que ustedes tienen dificultad. Así visualmente se va a ver la TIR comparada con el valor presente neto. Como la TIR es la tasa que hace que el valor presente neto es cuando el valor presente neto es igual a 0. Es algo parecido como en forma general, como cuando ocurre el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio acá se llama la TIR, que es la tasa
en la cual el valor presente neto es igual a 0, es decir, cuando yo no tengo ni ganancia ni pérdida. La relación beneficio-costo, entonces, es una división que viene desde este flujo, ¿cierto? Cuando el flujo está en condiciones normales, y es sacar el valor presente neto de este flujo y dividirlo sobre el valor presente neto de este flujo, porque esta es la relación beneficio-costo, es los beneficios divididos los costos, ¿cierto? Así se hace matemáticamente y financieramente este cálculo, pero yo me voy a centrar en el que ustedes están manifestando. Voy a avanzar por eso, en el análisis de sensibilidad. Entonces, para el análisis de sensibilidad hemos tomado unos aspectos que son disminución de los ingresos del 15%, disminución, voy a hacer la práctica una vez, voy a ir a la practicidad, sensibilidad. Para este análisis de sensibilidad yo voy a crear acá una hoja nueva. Vamos a crear una hoja nueva. Sentemos una hoja nueva. Y le colocaremos prueba de sensibilidad. Sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad son todos aquellos aspectos o factores en el cual el proyecto sufre algunas variaciones o qué tan sensible es el proyecto ante algunos cambios. Es decir, yo tengo un proyecto y yo lo he venido analizando, que con las condiciones normales de mi proyecto me está dando positivo, ¿cierto? Me dio positivo. Esa información la encuentro en el flujo. Aquí está. Esa información está aquí. Yo voy a copiar esta información, la voy a copiar y la voy a traer a la sensibilidad de prueba para mostrarle cómo es el cálculo. Perdón, vamos a devolvernos y vamos a hacer una copia. Vamos a hacer copegado con valores. Aceptar. Le damos esto. Entonces les decía que el proyecto, es posible que el proyecto sufra algunos cambios, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados y decimos que el proyecto, pues el proyecto no va a tener ningún problema, porque el proyecto va a permanecer con sus condiciones normales, pero puede suceder que el proyecto esté afectado porque hay algunos cambios. Por ejemplo, se me metió una competencia. Es una competencia que se mete al proyecto, esa competencia me afecta digamos, mis ingresos. Es decir, por ejemplo, si yo estaba solo en el mercado y yo solamente, pues no tenía competencia, entonces al estar yo solo en el mercado, pues yo tenía seguro que estos valores que yo tengo acá, de mi valor presente neto, no me afectaba para nada. Pero resulta que yo puedo estar afectado porque mis ventas bajaron. Y mis ventas bajan por ejemplo, ¿por qué? Mis ventas bajan porque la competencia se me robó una parte de las ventas, de mis ventas. Esa es una sensibilidad que yo debo medir. Otra de las sensibilidades que yo debo medir es que es posible que mi proyecto sufra porque resulta que la tasa de préstamo ya no va a ser la misma, ¿cierto? La tasa de mi préstamo no va a ser la misma, entonces me toca soportar unos costos que yo no tenía, ¿cierto? Esos costos que yo no tenía son los costos que me van a afectar el proyecto. Yo digo, bueno, ¿qué pasa si mi proyecto ya no me toca pagar el 22%, sino que me toca pagar más de lo que yo pagaba, ¿cierto? Entonces ya no va a ser lo mismo, porque voy a copiar esto más fácil para ser más práctico. Ya no va a ser lo mismo porque resulta que mis costos en el banco, pues, va a subir. Entonces se me van a subir las tasas de préstamo. Subirse la tasa de préstamo, mi proyecto no va a ser igual. Mi proyecto, ya los ingresos no van a ser los mismos, ¿cierto? Otra de las condiciones que está mostrando el ejercicio es que me dice, bueno, ¿qué pasará si el proyecto
la inflación ya no es del 4%, sino que la inflación no es del 4%, sino que la inflación se va a pasar al 3.7%. Entonces, yo también tengo que medir esa afectación. Quiere decir que cada vez que mi proyecto tenga una variación, yo debo analizarla. Vamos a borrar toda esta información que tenemos acá, que es la que está calculada, para mostrarle cómo se calculó. Okay, vamos también a mostrarles cómo se calculó también esta información de acá. Vamos a borrarla también, cómo se calculó. Los datos básicos que tenemos son estos, ¿cierto? Entonces, para hacer el valor presente neto, yo debo tener en cuenta unos flujos. Mis flujos son los que tengo aquí. Mis flujos son este. El valor presente neto mío está dado por los datos de los flujos. Esta información es tomada acá. Aquí la tengo. Voy a copiarla aquí para poderla calcular, que acá no la tengo. Tutor, las imágenes no se pueden agrandar más, no se ve muy nítido la... No se ve muy nítida. Vamos a agrandarla aquí. Aquí la pueden observar mejor. Sí. Sí, señor. Otro poquito más. Muy bien. Te vamos a calcular el valor presente neto. Pero para eso necesitamos traer los valores de los flujos. Vamos a traer los valores. Tenemos aquí, de este flujo. Listo. El flujo del inversionista. Es desde ahí que vamos a utilizar para calcular lo que es estos valores. Vamos a pegarlo. El flujo de acá, vamos a pegarlos pegarlo con valores. Vamos aquí a darle unos divisiones. Y esto, vamos a calcularlo aquí. Entonces, ¿cómo se calculó ese valor presente neto? De la siguiente manera, vamos a borrarlo. Valor presente neto, vamos a borrarlo. Valor presente neto es el siguiente. Fórmula financiera, vamos a fórmula financiera. Recuerden que valor presente neto acá es DNA, ¿cierto? Vamos a la tasa. Hay dos maneras. Yo puedo ocultar esta celda, ¿cierto? La puedo ocultar. Y como se manda, aquí la oculto, ¿cierto? Es una manera de hacerla. O simplemente me ubico acá y voy a donde está la tasa, que es 19.6. El valor 1 son todos los flujos positivos, que son todos estos que están acá. Estos son los flujos positivos, ¿sí? Y el valor 2, que es el flujo negativo, para hacerlo, yo en Excel voy a esta barra que está acá en la parte superior, le digo más y le doy clic al valor negativo. Este es el valor presente neto de este ejercicio. Vamos a comprobarlo si es igual. Esto es 288.944.021. Este valor debe ser el valor que está acá. Está en análisis de sensibilidad, que es este, miren, 288, si le alcanzan a ver, 944.021. ¿Sí? Correcto, ese es el valor. Estoy en la hoja de análisis de sensibilidad. O sea, este valor que tengo aquí, estos valores son los que tengo acá. Acá tengo el activo, valores que he calculado, voy a pegar acá. Quería hacerlo por aparte para que ustedes observaran cómo era. Se borró, entonces voy a hacerlo nuevamente. Esto está hecho de estos flujos, como les digo, ¿cierto? Entonces, vamos a borrarlo nuevamente. Fórmulas financieras, valor presente neto, la tasa, que es la que tengo aquí, que es 19.60,
los valores positivos, que son los que tengo acá en este flujo, que son todos los positivos, ¿cierto? Y el valor negativo, voy arriba, le coloco, voy a sumarlo y doy Enter y este es el valor. Entonces, da 288.944.021. Podemos comprobar que el valor sea igual. 288.944.021, ¿cierto? Vamos a buscar la TIR. La TIR, vamos a borrarla aquí. Y para la TIR, el caso es más simple. Para TIR, yo debo tomar todos los flujos. Voy a fórmula financiera, coloco TIR, aceptar y debo copiar todos los flujos. Para TIR debo copiar todos los flujos que están acá y le voy a aceptar. Y la TIR es de 87.85. Verifiquémosla que debe ser igual. Aquí la observamos que es la misma, ¿cierto? Creo que estamos observando que es la misma. Vamos a darle forma a esto y le damos forma para que nos queden igual de la forma que está al otro lado. ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna duda? Creo que está correcto. ¿Alguna inquietud? Le escucho. Bueno, le escucho. ¿Me están escuchando? Por favor, me dicen. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. para este valor de 15% disminución, lo que se hizo aquí fue lo siguiente, que a estos valores, vamos a borrarlo, a estos valores que están acá, que es la cantidad normal, esta cantidad normal, ¿dónde está? Está en la información básica de entrada. Información básica de entrada, aquí tenemos esa información, que es esta, que son las cantidades, aquí las tenemos, ¿cierto? Aquí están las cantidades, esa información. Recuerden que todo lo vemos desde la información básica de entrada. Esta información que está aquí, 35 total, que tiene aquí, y este precio unitario es el mismo que tenemos, que hemos trasladado acá en el análisis de sensibilidad que tenemos aquí en la prueba, lo observamos. Entonces, ¿cómo hacemos la disminución? Simplemente vamos a disminuir, vamos a ver qué tan sensible es mi proyecto si tengo una disminución de cantidades del 15%, es decir, que en el mercado se metió una competencia y me está robando el 15%. Entonces ya yo no voy a producir esas cantidades, sino que me toca producir menos el 15%. Entonces esto es igual a estas cantidades, ¿cierto? Por que multiplica a las mismas cantidades menos el 15% y enter. Perdón, menos, esto es igual a estas cantidades, perdón, miremos la fórmula, es igual a estas por, vamos a abrir paréntesis, menos estas cantidades del 15%. Miremos, ese sí me da. Entonces, perdón. Vamos a disminuir el 15% a este. Ahora acá es igual a esto por el 15%, que es 28. Entonces, fórmula el procedimiento es el siguiente. Entonces, a estas cantidades que tenemos aquí, ¿cierto? Que son las cantidades normales, le restamos las mismas cantidades por el 15%. Estamos acá.
Verifiquemos que sí, los valores son los mismos, 47, vemos 30, 47, 30, 47. Entonces nosotros vamos a mirar cómo fue el cambio del valor presente neto. ¿Dónde vamos? A los flujos. Aquí en los flujos vamos a ver ahora que mi valor presente neto se me bajó a 203 y que mi TIR se bajó a 70.81. Esta información la voy a copiar y la voy a llevar a la sensibilidad que estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasó con mi TIR? Bueno, eso está, vamos a pegarlo aquí, a pegarlo de igual manera. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir que esto es igual a esta información que tengo acá para no hacer tanto espacio, 203, ¿cierto? Y que mi TIR, bueno, la TIR está aquí, vamos a borrar también la TIR porque aquí está calculada, vamos a borrarla. Vamos a borrarla. Y esta TIR es igual a la que tengo calculada acá en este lado. ¿Cierto? Entonces, ante la disminución de un 15% de la cantidad a producir, mi valor presente neto pasa de 288 millones a 203. Disminuye, ¿sí o qué? Y mi TIR pasa de 87 a una disminución de 70.41. Vamos a verificar si es igual a lo que tiene el ejercicio. Aquí lo observamos que es 203.699 y 70.41. Sí, observan que es el mismo valor. Podemos observar 203.699, 836, 203. ¿Comprendimos la modificación? Por favor, me escucha. ¿Les escucho? Sí, señor profe. Bueno, entonces ahí queda claro eso. Queda muy bien. Entonces, yo aquí hago mi primer análisis. Mi primer análisis de la disminución cuando la TIR, cuando mis cantidades a producir pasan a disminuirse a un 15%. Es decir, esas son condiciones normales que suceden en los mercados porque uno no está, digamos, no tiene control sobre todas las variables exógenas que le afectan al proyecto. Como les dije, uno de los casos típicos es que aparece una inversión o otra, a pesar de que aparezca otra persona que me está robando cantidades que ya no puedo producir tanta, otra puede ser que yo decidí de retirar personal o por algún procedimiento que tuve, mis costos ya no soportan y los rebajé. Entonces, yo puedo verificar que mi proyecto con una disminución del 15% sigue siendo rentable y mi TIR es de 70.41. Esta TIR es la que dice que mi proyecto resiste todavía. Entonces, aquí tengo una disminución. Muy bien. De esta manera yo haría el primer análisis de la sensibilidad, o sea, de los cambios en mi proyecto. El incremento, pues, es básico. Ese incremento aquí está colocado, yo voy a borrarlo, ¿sí? Para hacer esto, yo debo pasar esta información que está aquí, la voy a cambiar acá y voy a decir que ya no va a ser una disminución, sino que va a ser un incremento. Entonces, esto es igual a este valor por el mismo valor por el 15%. Más, ¿cierto? Es más, es más. Da 48.50. Verifiquemos si da 48.50. Aquí lo podemos observar 48.50, ¿cierto? Entonces simplemente Profe, ya en como... la fórmula se le fue una coma y de pronto le daña la fórmula. No, ahí está bien, porque lo que yo hice fue que puse punto 15 para no colocar el 15%. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo que si yo coloco aquí el 15%. Sí, profe. Es lo mismo que si colocar el 15%, sino que lo hice de una manera más derecha. Sí, pero es lo mismo. Sí. Esta es una forma. Otra forma de yo colocar un valor simplemente es multiplicar este valor por 1.15 y también me da lo mismo, mire. ¿Ve? Exactamente a lo mismo, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer los procedimientos, ¿sí? Cuando usted no tenga manera rápida de hacerlo, lo puede hacer así. O multiplicar por 0.15 o simplemente lo multiplica por 1.15. Pero bueno, listo. Entonces lo arrastramos. Y vamos a verificar que el valor sea igual al que tiene el ejercicio modelo. 40 y 63. Verifiquemos que da 40 y 63. Ahora bien,
¿cómo hago para comprobar cómo es el movimiento de mi valor presente neto emitir? Pues obvio que si ante una disminución me dio positivo, ante un incremento me tiene que dar mucho mayor que la original. Entonces yo debo copiar estos valores de acá, los debo copiar y voy a la información básica de entrada, y modifico la producción. Aquí debo modificarla. Le digo pegado especial con valores, pegar valores, ¿cierto? Pegar valores, pegar fórmula valores, pegar valores, perdón. Pegar valores, ¿cierto? Y estos mismos valores los voy a cambiar también acá abajo. Recuerden que hay que hacer los dos cambios, ¿cierto? Automáticamente mi valor presente neto se me va a modificar y es el que está acá. Entonces mi valor presente neto ya va a ser 374. Te voy acá a la sensibilidad que tengo y mi valor presente neto, aquí estaba calculado, vamos a borrarlo. ¿Qué pasó? Ese es el que está acá, mi valor presente neto va a ser, según el ejercicio, 374. Yo no había modificado el anterior. Ustedes recuerden que acá había una modificación, era cuando me daba 204. Entonces, cuando me da 204, yo debo copiar eso porque estaba posesionado donde no era. Te voy a volver a borrar todo para que ustedes no se me van a embolatar. Voy a borrar todo nuevamente. Entonces, ahora la prueba, tengo 203. Me tengo que ubicarme aquí, ¿cierto? Me ubico aquí. Aquí es donde me tengo que ubicar. Entonces, voy a cambiar estos valores. Cambio estos valores, voy a la evaluación, a la información básica de entrada y cambio los valores. Pegado especial, pegado exacto. Y también los cambio acá. Es ahí entonces en donde yo voy a ir a verificar el valor. Entonces da 374. Entonces mi sensibilidad yo la debo ubicar acá. Debo ubicar aquí en este momento para que no me confunda. Y como estaba ubicado aquí me dio ese valor, ¿cierto? Pero recuerden que el anterior era este. Aquí me dio, fue 200, ¿quién copia? Bueno, vamos a copiar este valor, porque lo estoy haciendo copiado con fórmula y no debe ser con fórmula. Aquí daba 204, 203 para hacerlo así, también para no cambiar nuevamente este. Y este valor que está acá me está dando el que tengo acá en la evaluación financiera, este. ¿Entendieron lo que hice? Entonces, para evitar que cuando haga el cambio me modifique, voy a colocarlo aquí en este lado, ¿cierto? Voy a colocarlo y este es el que voy a copiar acá, para evitar que quede con fórmula interna. ¿Comprendieron lo que hice? Por favor, ¿me escuchan? Sí. Sí, La señor. TIR que tengo aquí, la voy a copiar de acá. Vamos acá y la TIR es esta, le doy copiar más bien, y vamos a la prueba y la pegamos aquí. Entonces, pegado especial, démosle valor. Este es la TIR. Comprobemos esta TIR acá. Esta TIR, donde era original, esta TIR valía era 87.65, ¿cierto? Este es el valor original, 87.65. Sino que como yo lo hice con fórmula, me lo había arrastrado. Entonces, hasta aquí creo que queda claro el cálculo. ¿Alguna inquietud? Vamos a la tercera. La tercera es la siguiente. Me dice que el préstamo va a ir al 37%. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Por favor, le escucho. ¿Le escucho? No, yo no le entendí la última parte. Por favor, le escucho, dígame. Sí, bueno, no, pues la compañera mencionaba que no entendió cómo ese último apartado. Yo creo que ahí lo que nos toca es, dentro del archivo, como lo vamos a... No teníamos los valores del incremento, por eso dentro de la información de entrada, la información básica de entrada, lo volvemos a calcular para tener, obviamente, el valor correspondiente al valor presente neto, ¿verdad? El que él lo arroja automáticamente y lo jalamos acá hasta el análisis de sensibilidad. Correcto. Y vamos a la información básica de entrada y colocamos otra vez los valores en la información como estaba original, ¿cierto? Entonces aquí me tengo que colocar la información. Solo es para poder hacer ese cálculo.
Exacto, es para ver las modificaciones, la variación que tiene. Aquí, por ejemplo, voy a colocarlo otra vez en los valores originales, doy información básica de entrada y coloco los valores como eran originales, como están originales. Cada vez que yo voy a hacer una modificación, debo poner como este es un simulador, el simulador debo colocarlo en sus valores originales, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué pasa? Voy a observar que el flujo de la acción económica es el original, 288.944.021, que debe estar acá, ¿cierto? Que es este, 288.944.021, listo. Hasta ahí estamos comprendiendo. Entonces ahora vamos a hacer la tercera sensibilidad, y es que ya me dicen, bueno, el préstamo se te va a incrementar al 37%. Recuerden que en el ejercicio de información original yo estaba pagando un 22% de tasa, ¿cierto? El ejercicio me dice ahora, ¿qué pasa si el inversionista le toca pagar el 37% del préstamo? Ya no va a ser el 22, sino el 37. Entonces, ¿qué pasa? Me toca ir trayendo todos los datos al valor original, a los datos originales, en todos los flujos, la originalidad, ¿cierto? Yo busco la tasa y le cambio el 37% que está por acá. Entonces, aquí mi tasa es el 37%. 37%. ¿Observaron? Entonces, ante este cambio, voy a ver qué pasa otra vez con mis valor presente neto emitir. Entonces, ante este cambio, mire lo que sucede. Cuando hay un cambio del 37%, la sensibilidad, el valor presente neto, va a pasar a disminuirse. ¿Cierto? Me da 264. Mire que yo venía de 288, cuando disminuí el 15% me pasó a 203, cuando le aumenté el 15% me pasó a 374, pero cuando incrementé la tasa me pasó a 264 millones. Quiere decir que me toca hacer unos gastos financieros mayor, ¿cierto? Y miren lo que pasa con la TIR, automáticamente la TIR también tiene que disminuirse. La TIR se me pasa a 80.51. Entonces acá en mi sensibilidad la TIR se me pasa, pegado especial, valores 80.51. Y comprobémoslo con lo que tiene el ejercicio. El ejercicio dice que 264 para el valor presente neto y 80 para la TIR. De acá dice 264, ¿sí? Esa Aquí tiene, TIR, ese aumento de la TIR, ese lo ¿sí? estamos, digamos que ese cálculo me lo arroja directamente sobre el flujo de caja del inversionista, que sería realmente el que tendríamos que mirar, pero recuerdo que el profe mencionaba que debería ser sobre el flujo de caja Del inversionista. Lo que es del hacemos inversionista. con el flujo, sí, el que hacemos con el proyecto, el que hacemos nosotros para la relación beneficio-costo es este. Para la relación beneficio-costo tomamos este, ¿sí? Y tomamos la inversión y tomamos la operación para la relación Ajá, beneficio-costo, porque es en la parte bruta del proyecto, ¿cierto? ¿Sí? sí. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces ahí tenemos la sensibilidad. De la misma manera, nosotros vamos a trabajar lo que son, miremos que el proyecto del 37% bajaría a 264. La sensibilidad. Aquí eso aquí no está correcto. ¿Quién tiene la básica? El 30%, automáticamente el proyecto debe bajarse. El proyecto debe bajarse a 264 millones, porque tenemos una disminución, ¿cierto? Mire que estos valores son de acá y no se han modificado, pero los valores correctos son estos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud de lo que hemos dicho? Ahora, seguimos con la inflación. La inflación es de 3.50. La inflación es de 3.50. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Mire que nosotros teníamos una inflación original, la teníamos del 4%, ¿cierto? Ahora dicen que la vamos a pasar al 3.5, pero recuerden que en la información básica de entrada debo volver también esta parte al 22% original antes de hacer el Profe, ejercicio. una pregunta. Le escucho. Uno por uno de Cuénteme. estos ítems. Los ítems se deben hacer, cada vez que voy a hacer este cálculo de cada uno de estos ítems, debo pasar la información
en la información básica de entrada en su condición original y ahí sí empezar a hacer la modificación. Como les digo, en este caso vamos a calcular la sensibilidad cuando la Profe, uno inflación por uno pasa. de esos ítems los tenemos que analizar. Sí, claro. Tú vas a analizar en tu trabajo individual cuál es el comportamiento del proyecto cuando hay una disminución del 15%, cuando hay un incremento del 15%, cuando hay cuando hay un interés de préstamo de tanto, y lo tienes que hacer ¿sobre qué? Sobre estos dos valores, sobre estos dos indicadores, sobre el valor presente neto y sobre la TIR, solamente sobre estos dos, ¿cierto? Estas variaciones, valor presente neto y TIR. ¿Queda claro? Sí. Bueno, así sucesivamente hacen los demás ejercicios. Voy a pasarme la lista de chequeo ambiental. Creo que eso ya ha quedado claro. Para la lista de chequeo ambiental, ustedes deben tener en cuenta, por ejemplo, que vamos primero a observar digamos, los conceptos. Espero que hayan tenido claridad sobre esto que acabamos de hacer. Ustedes terminan de completar la sensibilidad. Recuerden que van a completar la sensibilidad para la inflación, para la disminución del 6% de los insumos, el incremento de los costos, la disminución de ventas. Para cada eso les hace falta, pero el procedimiento es el mismo. En la inflación, recuerden que entonces, voy a hacerle la ultimita, la inflación, vamos a información básica de entrada, la inflación estaba en el 4% y ustedes acá la van a pasar del 4 al 3%, que es la que tienen acá. Deben hacer estos cambios que están aquí. De estos cuatro flujos, y recuerden que automáticamente al cambiar acá, el proyecto también se modifica acá. Acá sería el 3.5, ¿cierto? Para cada uno. 3.5, 3.5 y 3.5. Entonces automáticamente acá lo cambió. Van a verificar qué pasó con la evaluación económica. Aquí pueden observar que automáticamente los flujos se modificaron. Mire que hubo una modificación. Eso es lo que ustedes van a trasladar allá. Voy a pasarme entonces al chequeo ambiental, que ya me quedan apenas 10 minutos, 20 minutos. Pero antes voy a recordarle la información de dónde viene. La información ambiental o social, en ese documento hay una ISO que es la ISO 14001. Ustedes todos ya tienen la ISO, ¿cierto? Ustedes ya la descargaron. Le escucho, ya la descargaron. No, profe, yo todavía no. Sí, profe. Esa es la que habla. Bueno, entonces, estuve leyendo y es la que regula toda la parte ambiental en las empresas, ¿no? de la responsabilidad económica que tiene la empresa, correcto, en el punto ambiental. Muy bien. Entonces, yo también se las voy a compartir también se las comparto por el Skype. Entonces, muy bien, ese es el sistema de gestión ambiental, que es un requisito para los proyectos. Si bien en los proyectos de corte privado, estos dos indicadores, ambiental y social, no son muy marcados, también son requisitos necesarios. Por ejemplo, en mi región se está construyendo Puerto Antioquia. Creo que ustedes han escuchado hablar de los puertos. En mi región se está construyendo Puerto Antioquia, ya se estableció la primera piedra, ya el proyecto está en firme. Tuvieron que hacer unos trabajos ambientales supremamente, bastante, digamos, rigurosos. Cuando los proyectos son del Estado, esta parte ambiental y social son bastante rigurosas. Desde el punto de vista ambiental, tienen que pasar por unas aprobaciones de licenciamiento ambiental, por ejemplo, acá, por ejemplo, tienen que ir con la corporación que se llama Corporabá, Corporación para Urabá, ambiental. Hay algunos que están en Corponar y otros están en Corpo Chocó, bueno, de acuerdo a la región donde esté el proyecto, ¿cierto? Y desde el punto de vista social, tienen que hacer unas actividades sociales demasiado importantes con las comunidades, en el cual, por ejemplo, una de esas más básicas es que tienen que utilizar mano de obra de personal que viva en el entorno del proyecto, donde el proyecto se afecta. Es un grandes trabajos, construir muchas veces instituciones, escuelas, capacitaciones y dar mano de obra a la gente de ese entorno. Esos son requisitos ambientales, muy básicos, muy necesarios. Entonces, como les decía, el documento que se llama 2015, que yo les estoy contando, que es el que le dice de dónde aparece esa información, ¿cierto? Nos está indicando a nosotros la importancia, por qué aparecen esas clasificaciones ahí. Se llama Rincón 2015, que yo los voy a
a informar. Entonces, ahí tenemos que hacer una planeación, utilizar el ciclo PHBA, que es lo que es el planear, hacer, verificar, actuar. O sea, para cada situación que el proyecto afecte, debemos de hacer unas acciones de mitigación. En este caso, por ejemplo, estamos en la parte ambiental. Ustedes observan aquí que hay unos ítems. Pueden observar mi pantalla, sí, la están observando. Sí, profe. Es aquí donde señor, salen profe. estos indicadores, Por ejemplo, aquí dice 4.5 requisitos generales. Entonces, cuando nosotros vamos a la ficha evaluación, a la ficha ambiental, vemos, por ejemplo, una parte ambiental que dice 4.3.1, ¿cierto? Que dice que el proyecto durante la planificación debe tener en cuenta aspecto ambiental. Entonces hay una norma ISO que es la 14001 y ella habla del 4.3.1. En esa norma ISO está el aspecto ambiental. Eso está en ese documento de Rincón, ¿cierto? Ese documento Rincón que lo tenemos por aquí. Ven aquí, este es el documento Rincón, ¿cierto? Este es el documento Rincón y en ese documento es donde hablan esa parte. O sea, eso es traído de allá. Y ahí nos dice a nosotros, por ejemplo, para el 4.3 que estamos hablando, que es este, lo dice que la persona que tiene el proyecto debe tener, durante la planificación, debe tener en cuenta aspectos ambientales del proyecto y debe hacer una planeación. Entonces, cuando ustedes van a esa matriz, que ya por ahí les compartimos unos videos que le dice cómo se desarrolla, por ejemplo, nosotros para esto, a cada uno de los puntos le damos unos valores, ¿cierto? Que esos valores son los que nos van a llevar a nosotros a calcular o decir si estamos cumpliendo con los aspectos. Por ejemplo, digamos que a este primer punto yo le voy a dar, aquí dice, para cada ítem criterio asigne una numeración de entre 1 y 10. Por ejemplo, a este le va a dar un 10, 10 puntos. A este segundo le va a dar otro 10, al tercero le vamos a un 10, al cuarto le va a dar un 7, al otro le voy a dar un 10, al otro ítem le voy a asignar otro 10, al otro ítem sí tiene sí tienen identificadas Profe, los aspectos esa ambientales. calificación, no, profe, esa calificación. Sí, esa calificación tú la das a tu criterio de importancia, ¿cierto? Exacto, a eso iba, de acuerdo. De importancia. Y no tienes que... Lo que llegue a afectar o no de manera ambiental, dependiendo pues cada proyecto. Correcto. Y recuerda que no tiene que ser todas, tú puedes, a las que tú consideres, ¿cierto? Por ejemplo, a esta le ponemos 9. Sí, las que afecten el proyecto, porque hay partes dentro de la norma que de pronto no hacen sentido con el eso proyecto. no casa con tu proyecto. Muy bien, esa es la idea. Así es. Entonces esta tiene 10. Profe, y la Sí, te escucho. calificación sería en numeral desde De 1 a 10, digamos de así, 1 a 10. Es de 1 a 10, correcto. ¿cierto? Es de Ok. 1 a 10. Es de 1 a 10. Es de 1 a Según el 10. mayor grado de importancia que nosotros le queramos dar, ¿cierto? Exacto. Correcto. Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, ya dijimos que a la primera le dimos 10, a la segunda le dimos 10, a la tercera le dimos 10, a la cuarta le dimos 7. Vamos a poner una numeración aquí para que no nos olviden qué es lo que estamos haciendo. Esta tercera, eso pues no hace parte esto que estoy colocando acá afuera, no hace parte pues de la plantilla, sino que yo quiero, para cuando traslade el valor, saber de dónde proviene. Sí. Entonces aquí tenemos 12 ítems. Al 12 le di 10, al 11 le di 10, al 10 le di 10, al 9 le di 9 puntos, sucesivamente. Vamos al 8 le di 10, pongámosle 10, al 7 pongámosle 8, al 7 pongámosle 8. Vamos a tratar que de todas maneras no nos queden iguales todos. Al 6 vamos a darle 10, sí, 10 puntos. 4 vamos a darle 7 y 10, 10. Bueno, entonces, lo que va acá, según dice, es la distribución de porcentaje. Entonces, si miramos al ejercicio,
esto tiene una fórmula interna, ¿cierto? Tiene una fórmula interna, chequeo ambiental, tiene una fórmula interna que dice, aquí le damos un porcentaje. Esto quiere decir, entonces, como es un porcentaje de chequeo, quiere decir que este es el 10%, ¿cierto? Este es el 10% del total. El 10% del total. Vemos que este es 10%, este tiene el 10% también. Vemos que ya tiene internamente esta, 10%, esta tiene el 10%, esta equivale el 7%, equivale el 10%, esta equivale el 10%, esta equivale el 8%, esta equivale el 10%, esta equivale el 9%, esta equivale el 10%, esta el 10% y la última el 10%. Esta es una sumatoria. Está el 9%. Esto viene siendo por ciento. Vamos a colocarle decimales a esto. Decimales. Entonces quiere decir que aquí hay uno que tiene más valor. Este es 9. Dividido, digamos, vamos a este un 8. No pueden igual todas. Este, digamos que es un 7, 10. Subir esto, más sumarlo, hay que nos da. Pongámosle a esta, cambiémosle el valor, pongámosle a este que sea un 6%. Esto no nos puede dar, no nos puede dar 100%, porque daría 100%, pues, si daría 100%, pues estaría, bueno, queda un 10, correcto. Acá, eso da el 10%. Profe, en el caso que llegue al 100%, ahí no sería como tan viable el proyecto a nivel ambiental, ¿verdad? Pues esta suma debe dar 10. O sea, esta suma debe dar 10, pero nosotros los ítems que den menos de 8 puntos, esta sumatoria debe dar 10. Sino que aquí estamos trabajando de pronto con unos decimales, no sé por qué los decimales me tiran 10, pero esta aquí debiera de dar 10. Quitémosle los decimales. Es decir, que el mínimo para que un proyecto sea viable es que en el aspecto ambiental no supere el 10% Correcto, de la correcto, afectación que pueda llegar a generarse. correcto. Y entonces, así, correcto. Profe, Y los criterios que no yo alcanzaron 10, entiendo más o menos de ese archivo, sí, es que, digamos, donde no es el 10%, es que cubre el 1%, mientras ajá, que por lo menos en ese 9 sería el 0%, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es el error. Donde no está el 10% es el 0%, y donde está el 10, ahí sí da 1%, claro que creo. sí, es aquí. Pues Así creo que es, ahí claro. No, está así el es. error. Así es, donde no esté el 10%, cubre el 0, claro, mire. Aquí de cubrir el 0, en el 7, aquí en el 8 de cubrir también el 0. Aquí hay un 0. No, porque aquí queda un decimal. Pues tiene un En decimal el 8, en el 8. en el 8, profe, también quedaba el 0. Miremos que esta es una operación. La operación dice que debemos de multiplicar la división relativa por la calificación. Entonces, esta sumatoria vamos a arrastrarla porque este nos tiene que dar 10 apenas. Aquí tenemos algún valor que no sé cuál es que me está dando menos de ese, que debiera dar apenas 100%. Debiera dar 10, sino 100%. Bueno, aquí nos debe dar 10. Profe, Entonces, mira, ahí te está generando un cambio. Ahí en el donde dice, tú cambiaste la celda 7 y no te está dando 7, sino el 9%. Entonces creo que es ahí. Donde dice 9, ahí tendría que dar 7%. aquí es 7. Aquí también diría 7%. ¿Cuál más faltó por cambiar? 8.
En el ítem 7, profe, donde está el ítem 7, que da el ¿Dónde 8%, está el debería ser 8? cero. No, en el 8, en el 8. El de, se tiene identificación de ese. En Ese este, Debería ser 8%. cero, ¿no? en Debería este. ser, sí, pero ahí debería ser 0 en la ponderación. O sea, aquí debería dar 0. La ponderación debería dar 0. Claro. Así es. Bueno, entonces, básicamente, ¿cuál es lo que se va a hacer acá? Lo que se va a hacer es que todos estos valores, todos estos que nos dieron el 10%, que nos dieron el 100%, que nos dieron el 10%, que fueron este, ¿cierto? Que fueron este. ¿Cuál más tenemos? Tenemos también este, y tenemos esos dos, ¿cierto? Que no nos dieron el 10%, y este son los que nosotros vamos a copiar acá. Vamos a copiarlo, por ejemplo, este, y lo vamos a pegar acá. Estos son los que vamos a hacer la estrategia, los criterios, lo vamos a copiar acá. Lo que no nos dio el 100%, el 10%, vamos a copiarlo. Tenemos acá. Lo mismo hacemos también con cumplimiento. Eso está, vamos a configurarlo. Es igual. Esto está. Aquí Profe, está, ahí se pegaría lo que el pasa es que esta celda valor de está, penitencia. no, lo que pasa es que esta celda esta celda está combinada. Por eso es que no me daba, la celda no puede estar combinada la celda está combinada, la celda aquí estaba combinada. Por eso al pasarla me llega como unos errores. Listo. Ahorita se la voy a poner como estaba, se la estaba combinada, ya la tenía combinada acá. Entonces lo mismo voy a hacer con esta, copiar esta información. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es que todos aquellos ítems que en el proyecto de ustedes individualmente no les dio el 10%, que es lo que se requeriría, esas son las que le vamos a hacer, las que pasamos acá. Cada uno pasaría acá las cantidades que ustedes tengan. Puede ser 3, 4. Por ejemplo, en este caso son 1, 2, 1, 2. Son 3, profe. Son 3 en este caso. Entonces yo a cada uno le iría acá. Esa es como usualmente la forma como se va a hacer. Entonces aquí me tocaría crear otra fila, ¿cierto? Insertar otra fila y copiar la que me hace falta. Sería otra fila acá. Y aquí copiar el tercer ítem, era este. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Eso la va a combinar para poderlo copiar acá. Y lo voy a volver a combinar para que me quede eso. Entonces, son estos 3 indicadores los que yo voy a hacer la estrategia. Entonces, el proyecto cuesta con recursos suficientes para cumplir los aspectos mentales del proyecto. Entonces, aquí es donde yo voy a colocar. Yo, por ejemplo, yo podía colocar una nota. La nota podía ser digamos que durante durante la planificación, porque recordemos que esto está unido, esta información está unido con este que tengo aquí.
Entonces son la planeación, y podía hacer la planeación de tal cosa, ¿cierto? Que recordemos que él me está mostrando que hay unos ciclos. Yo tengo que trabajar el ciclo PHBA. Eso es donde lo encuentro en Rincón. Rincón me está indicando que debo tener un ciclo, míralo aquí. Entonces aquí Rincón, cuando yo tomo recursos, funciones, responsabilidades, ¿cierto? Recursos, funciones, responsabilidades, que es el 4, por ejemplo, el 441, 441, busco acá 441, ¿cierto? Eso es un hacer. De Rincón me dice que es un hacer, ¿cierto? Entonces yo digo, entonces hacer es realizar. Entonces yo aquí en este digo realizar X, Y cosa, es Z cosa. Entonces, Profe, es importante que vayan a Rincón para que Rincón les ayude a buscar cuáles las acciones que van a hacer. Le escucho. profe, una pregunta. Sí, Cuando hablamos de Rincón es el autor, ¿cierto? sí, porque el documento se llama así. El documento se llama así. El documento se llama Rincón 2015. Entonces, cuando yo hablo de Rincón, yo me refiero al documento. Listo. Ok. Sí. Pues el profe que conoce de Rincón, ¿Rincón tiene solo para la 14.000 o para todas las ISO? Están en las dos. Están en las dos. Están en las dos. Mire que también para las dos la tiene la otra, la ambiental. La otra también la tiene. Aquí está el otro aspecto, que es el aspecto ambiental. Estamos en el ambiental y también está para el social. Sino que en este momento estamos haciendo solamente este. Ahí están todas las dos. ¿Oyeron? Yo se los voy a suministrar para que ustedes se apoyen de él. Listo. Están para los dos. Están tanto para el ambiental como para el social. Listo. Y son muchas. También está la ISO. Profe, esos documentos nos los comparte en Yo se los voy a Skype compartir en el Skype del personal y grupo. también le voy a, en el Skype personal mío. Y también le voy a compartir este material ISO, que es el material que tiene el ISO 26000, que nos abra, que también es una guía de apoyo. Bueno, aquí está en inglés, pero tengo uno que está en español, que también lo tenemos, que es este ISO 26000, responsabilidad social, que también se lo voy a compartir, que esta es la ISO 26000 para que se apoyen también en nuestra otra parte. ¿Sí? Y Profe, también ¿cómo les es voy a su Skype compartir personal? jairo.chaverra.cerna. Profe, ¿y la grabación de esta CIPA dónde quedaría? O Eso sea, va ¿me a las quedar podría- grabado, eso ahí queda grabado, yo también se lo voy a compartir. Bueno, profe, También se lo muchísimas voy a gracias. compartir. Yo creo que siguiendo esto que tenemos ahorita, les queda fácil cumplir con la actividad. Luego seguiría, ¿qué más tenemos para mirar el día de hoy? Seguirá Profe, eso, una entonces usted pregunta. continuaría. Luego, un segundito, vamos a la ISO, aquí tenemos lo que es la ambiental, la evaluación social, que es la ISO 26000. También está en el documento que les voy a mostrar, está la forma de me está mirando por acá, quitemos ese tamaño para que la puedan observar. También les voy a dejar la ISO 26000. La ISO 26000 se trabaja, la ISO social, se trabaja básicamente en 7 aspectos, que también lo tiene Rincón, que son estos que están aquí. Lo tiene Rincón y también está una ayuda que les voy a dejar, que son los asuntos del consumidor, la práctica justa, el medio ambiente, la parte laboral, como les dije, la parte de gobernanza, los derechos humanos y la participación. Ahí también les voy a dejar los de Rincón, que son estos que están acá, ¿cierto? Mira que están acá los de Rincón, los aspectos sociales están ahí también, y también se los voy a dar que están en Rincón, ¿cierto? De modo que son aspectos ambientales, son todos estos que nos permitirían como completar la información. Ahí hemos llegado a la parte final. Les escucho, ¿alguna inquietud? Ahora sí les escucho. Profe, disculpe una pregunta. Y en esa última plantilla, en esa última hoja de la plantilla que dice conceptos de lectura de indicadores, ¿Sí? ahí se... En esta es donde tú vas a hacer la interpretación, la consulta de indicadores. Ahí es donde tú vas a hacer la interpretación, ¿cierto? Ahí tú tienes la interpretación. Como Yo, por ejemplo, aquí tengo ya el análisis final, ¿cierto, profe? el análisis final de lo que tú has concluido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ya mi análisis final de eso, de este mismo análisis que tú tienes aquí, es que vas a sacar tus conclusiones.
Aquí tengo desarrollado, por ejemplo, el mío. De aquí es donde vas a sacar tu conclusión. Aquí te falta agregarle lo que son los presupuestos que dice el ejercicio que lo hagas, ¿cierto? Que le pongas un valor y le pongas unos responsables. Es la mano de obra y esa mano Sí, de profe, obra es nosotros lo sí, realizamos. muy bien, entendido. Bueno, madre, que esté muy bien. Vamos a dejar por ahí el día de hoy. Si consideran necesario, el próximo miércoles nos volvemos a reunir para que si tienen alguna situación, la terminemos de completar. La otra es que la directora lo está invitando a una webconferencia que creo que es el 5, si no estoy mal, y en esa también vamos a tratar de apoyarles alguna información que les haya quedado por ahí como incompleta. Listo. Les agradezco mucho, les agradezco que hayan diligenciado la asistencia y feliz resto de día para todos. Profe, disculpe, yo no Profe, pude con que a mí el no link me de la aparece Skype. asistencia. Entonces te lo voy a A mí no mandar me al aparece. Skype. Te lo mando al Skype. Ah, bueno, Y profe, Ok, muchísimas voy gracias. a copiarlo en el Skype del grupo. Listo, para que hagan el favor y por favor Ah, me... ok, profe, Voy a perfecto. copiarlo ya Bueno. mismo en el Skype del grupo. Le agradezco mucho. Voy a terminar de grabar y ya por ahí les comparto. Profe, ¿sí más cómo se llama? Se llama evaluación, ¿cómo es que? Evaluación proyecto, ahí está el nombre, evaluación proyecto, perdón, evaluación proyecto sostenible. Evaluación, ahí está, evaluación proyecto sostenible. ¿La alcanzan a ver? Evaluación proyecto sostenible. Sí, señor, profe. Listo. Muchas gracias. Ya por ahí les voy a Profe, qué copiar el chat. pena. ¿Sí? Profe, qué pena. ¿Sería posible comunicarme con usted ahorita, al final del CIPAS, de la grabación? Debo ingresar a otro curso. Entonces, por eso no puedo